Buenos días, ¿cómo están? Nosotros aquí contentos, poco cansados, pero satisfechos por lo que Dios nos ha permitido pasar, vivir en estos tiempos complejos, pero aquí estamos para traer el mensaje que Dios nos ha dado para todos nosotros, para todas nuestras vidas. Ayer mismo estábamos recordando en la Ciudad de México las situaciones complejas que pudimos vivir, que tuvimos oportunidad de vivir en Puebla, con mi hija Nayeli, con mi yerno, con mi nieto, mi primer nieto, que hoy precisamente cumple 13 años. Por situaciones, yo creo, de la vida, nos juntamos las mismas familias que estuvimos en esa época. Las mismas familias. Es más, hasta una amiga de mi hija, muy amiga de ella, que en esa época estaba soltera, y ahí compartíamos todo eso. Y dábamos gracias a Dios por esa oportunidad que tuvimos de vivir. Bien, vamos a comenzar. El tema de hoy es la fe en circunstancias adversas. Y pusimos nosotros, vamos a entrar en el tema de los comportamientos de la vida. Tratamos de explicarlo de manera gráfica, donde nosotros en el primer cuadro, ¿verdad?, tenemos temporadas de bendición, hay unos tiempos de espera, hay momentos de caída y también momentos de comienzo. Así los estuvimos clasificando. Ahora, nosotros en nuestro caminar diario, creyentes o no creyentes, pues siempre tratamos de ir de manera, si lo pudiéramos interpretar en una gráfica, vamos a ir de manera ascendente. Eso es lo deseable, ¿verdad? Y bueno, nos preocupamos por el trabajo, nos preocupamos por cierto confort, ¿verdad?, para tener recursos e ir dando esos satisfactores a nuestra vida. Y eso no está mal, está bien, está muy bien. Buscamos tener salud haciendo ejercicio, quizás comiendo lo correcto, lo saludable, ¿verdad? Yendo a nuestras revisiones periódicas. Por ejemplo, recordaba en las damas, cosa que no se daba en aquellas épocas, en los años 60, ¿verdad?, 70, de ir con el médico para que puedan detectar alguna situación anómala en nuestro cuerpo y que pudiese ser corregida en tiempo. Y eso es prevención en la salud. Y ahí vamos, y estamos en una situación a la iglesia, la vida espiritual inclusive. Llegamos, oramos, servimos, trabajamos para la obra del Señor, diezmamos correctamente como dicta uno de sus mandamientos con promesa, y ahí estamos. Y llegamos en un nivel donde, dijera un ingeniero de la Comisión Federal, donde todo es felicidad, donde nuestra vida camina de una manera ascendente y todo está bien, porque Dios finalmente, nosotros sentimos que es lo mejor que quiere para su hijo, que soy yo y que eres tú, que vivamos bien. Y son temporadas de bendición. Tenemos otro proceso donde esperamos, ¿verdad? Esperamos un momento de Selah, habla en el Salmo, que es un compás de espera que tenemos, ¿verdad?, para ver qué más sigue, qué es lo que viene, qué es lo que Dios quiere para con mi vida. Pero en todo ese proceso, en todo ese tiempo, viene después algunos momentos de caída, que ahí es donde comienza lo mejor, ¿verdad? Por ahí nosotros tratamos de poner una gráfica donde le pusimos temporadas de bendición, de la que hablábamos hace rato. Y si ustedes pueden ver, bueno, la semana 1 tratamos de darle ese intervalo de tiempo, ¿verdad?, con eventos de la vida, ¿no?, donde ahí vamos ascendiendo. Y eso es lo deseable, eso es lo que inclusive Dios instruye para nuestras vidas como hombre, como
como matrimonio, como papá, como creyente. Y nosotros tenemos que ir luchando porque somos, Dios en su palabra dice que nos ha puesto por cabeza y no por cola. Y que tenemos que trabajar, tenemos que ser responsables. Y ahí vamos, si pudiéramos interpretar esa gráfica como un desarrollo del proceso de nuestra vida, así se comporta. Y así tú y yo, en algún tiempo de nuestra vida, así estamos. Y vemos cuando están en la cúspide de esa gráfica, la pareja aquella que está bien, que la vemos contentas, que la vemos felices, en paz, si es un matrimonio, pues que se ama, que trae al bebé, que trae al hijo, y que ahí van. Y luego decimos, Dios te bendice. Dios te tiene considerado en todos los aspectos de tu vida. En la palabra dice que Él nos tiene en el hueco de su mano. Y eso es lo deseable, ¿no? Pero nosotros sabemos que va a llegar el día en que vamos a tener, por llamarle de esa manera, una caída. Y a veces esa caída en la vida puede ser terrible. Puede ser inclusive trascendental para nuestra vida. ¿Qué puede ser? Pues que de la noche a la mañana me enferme, pierda mi trabajo, me divorcie con 3 hijos, ¿verdad? Y uno embarazado quizás, me enferme, o lo peor, se muera algún ser querido. Se muere mi esposa, mi papá, mi mamá, mi hermano, un ser querido, o tal vez un hijo, que yo no sé. Es un dolor, debe ser un dolor indescriptible perder un hijo. Yo algunas veces he visto gente que pierde un hijo y no queda más que abrazarle y llorar con ellos, porque no hay palabras para describir el dolor que siente un padre o una madre al perder un hijo. Y ese es el punto crucial que tenemos en la vida cuando nos llegara a suceder. Y luego comenzamos a preguntarnos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo estoy cumpliendo con todo. Yo soy un buen esposo, soy un buen hijo, soy un buen padre, soy un buen trabajador, soy un hombre de fe. ¿Por qué a mí? Y en muchas, miren, yo he visto, yo he sido testigo de gente que ha amado a Dios y que por algunas circunstancias de esas características que hemos mencionado, tienen un aislamiento y después de algún tiempo no quieren saber nada de Dios. Nada de Dios. Porque llegan a pensar que Dios no les protegió, que Dios no les sustentó y que Dios los dejó ahí en el abandono, por llamarle de esa manera. Y ya no quieren saber nada de Dios. Porque luego referenciamos a gente que no ama a Dios, que no conoce a Dios, que es y que vive mucho mejor que cualquiera de nosotros. Si es así, ¿para qué quiero saber de esto que me han hablado? Que es una esperanza, que es una promesa, que es una vida eterna. ¿Para qué quiero? Si ve cómo estoy. He perdido a mi esposa o a mi hijo y nada puedo evitarlo. Y esos son los momentos de caída del que vamos a hablar. Y de esas son las preguntas que nosotros en algún momento nos pudiera suceder. Dios quiera que no. Hace rato que veníamos manejando en esta carretera de la Ciudad de México a Cuernavaca, le decía yo a Mine, híjole, el mayor temor que tengo en este trayecto son los motociclistas. ¿Qué viene, hijo? Ese es el mayor temor. Pero confiamos en la gracia de Dios. Confiamos en que Él nos debe traer aquí con bien. Porque lo único que hacemos en ese traslado es venir para traer el mensaje y que ese mensaje bendiga nuestras vidas y que me dé esperanzas. Ahora bien, si nosotros llegamos en esos momentos de caída, es cuando realmente necesitamos aferrarnos a nuestra fe.
les recordaba yo que ayer que estuvimos en este restaurante compartiendo, festejando la vida de Santiago, yo recuerdo que algunos amigos, hoy pastores, líderes en aquella época, se acercaban conmigo porque yo estaba al frente de todo esto y me decía, tú eres mi héroe de la fe. ¿Cómo quisiera tener tu fe? Y mire, en realidad, yo decía, es que no me queda otra. No me queda otra. Aquí nada más estoy yo y mi hija, mi nieto y mi yerno. No hay más. O me agarro de la fe que tengo y me tomo de la mano de Dios, o algo va a pasar. No es que tenga fe, es que no me quedaba otra. Pero esa fe se va fortaleciendo en la medida en que van pasando los tiempos, como lo describíamos en la gráfica, ¿verdad? Y tiene que llegar un punto de inflexión en tu vida para que comiences después lo que decíamos, que nuevamente tú tienes que iniciar después para comenzar de nuevo, para otro proceso de tu vida que estamos nosotros viviendo en condiciones normales. Y un proceso. Ahora bien, te estoy hablando de una manera natural que tú y yo conocemos, siendo o no creyentes. Vamos a la palabra. Había un hombre llamado Job, donde era un hombre de los más ricos orientales de esa época, que tenía todo. Tenía 10 hijos, tenía camellos, riquezas extraordinarias. Y además amaba a Dios, le temía a Dios, era un hombre justo, era un hombre que, fíjense. Ahora, cuando nosotros estamos en esa posición, ¿a quién crees que no le caemos nada bien? Al diablo. Somos tú y yo, así como estamos acá, somos enemigos en potencia para Satanás. Tú y yo. ¿Por qué? Porque venimos, nos sentamos, alabamos, adoramos, escuchamos y bendecimos también. Entonces el diablo te va a querer destruir porque te ve como un enemigo potencial de lo que él quiere hacer aquí en la tierra. Y él sabía de Job. Él había visto la prosperidad de Job. Y cuando se presentan los ángeles ante Dios a rendir cuentas ante el Padre, ahí va el demonio, ahí va el Satanás. Se presenta ante él no para cuestionar, pero sí para decir de lo que él es el Dios de mentiras. Mentiras. Ahí está todo escrito en el primer capítulo de Job, en donde dice que, y el Padre, Dios, que sabe perfectamente, es omnisciente, le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Por qué lo considera un siervo? A pesar de que en la tierra él era un don señor, por llamarle de esa manera, con propiedades, con riquezas, pero con algo que traía en su corazón, que era amar a Dios, temer a Dios y ser un hombre justo y temeroso, dice, de su palabra. Ahora bien, y en ese momento se desarrolla esta escena en el cielo, en donde le dice, ¿has considerado a mi siervo Job? Y él le dice, el diablo le dice, pues sí, claro, porque tú has tendido un cerco, porque le has prosperado, porque lo tienes acá, porque le has dado todo, salud, riquezas, hijos bellos. ¿Por qué le has dado todo? Pues ¿cómo no te va a adorar? ¿Cómo no te va a temer? Así, digo, nosotros lo decimos así, hasta yo. ¿Por qué le has bendecido? Y le dice, pero quítale algo y vas a ver. Quítale algo, ¿no? Y lo vemos de una manera natural entre nosotros. Por ejemplo, es muy común en los niños. A un niño berrinchudo, dale un dulcecito y lo vas a tener contento. Cúmplele todos sus caprichos y lo vas a tener feliz. No quiero ir a la escuela, ay, está bien, hijo, no vayas. Pero empieza y comienza a exigirle. Y vas a ver cómo entonces empieza a protestar. Pero finalmente lo único que estamos haciendo con eso es fortalecer su carácter y hacerlo maduro. Ahora bien,
cuando el diablo Satanás pone en entredicho la prosperidad de Job ante Dios, Dios le dice, está bien, ve, quítale todo, mas no toque su vida. Satanás traía, si podemos llamarle, un expediente completito de Job. Él sabía quién era Job. Él conocía que era, como tú y yo, un enemigo potencial para su reino, con R chiquita, minúscula, de Satanás. Porque compartía seguramente las buenas nuevas de aquella época. Y entonces, la historia ustedes la conocen. Job, ahora nos bajamos del cielo, ya nos volvemos espectadores, no de esa escena que sucede en el cielo entre Dios y los ángeles y Satanás, ahora nos vamos a la tierra. Hay otro escenario que vivimos tú y yo, así como lo vivió Job. Y dice, pero un día, y así comienza el versículo 6 de Job, del primer capítulo, pero un día. Y ese un día es uno de los días que más tememos tú y yo. Que no nos accidentemos, que no nos enfermemos, que no perdamos a un ser querido. Porque esos días es cuando nuestra fe va a ser probada. Y viene ese momento de caída. Viene ese día que ni tú ni yo queremos que suceda. Pero te digo una cosa, algún día pudiera sucedernos. Y debemos estar preparados. Tú y yo debemos estar preparados. Ahora bien, llega ese día y empieza. Ahora sí vemos en la palabra, en el versículo 6, dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre de toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le responde al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Lo que te decía, sí, pero así hasta yo, ¿verdad? Tiene una razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano, quítale lo que tiene y ten por seguro que busque el diablo, que nosotros interrumpamos ese camino de fe. Que nosotros, en lugar de venir aquí, de adorar, de alabar y de acercarme con Jorge y decirle, Dios te ama, hay esto, ¿verdad? Para que él convenza su vida, su matrimonio, que es mejor estar aquí, que dice la palabra, es mejor estar en su presencia que ir fuera de ellas. Entonces, lo que el diablo quiere que yo ya no prosiga en ese caminar. Y entonces él dice, y vas a ver, cuando tú le quites todo, él te va a maldecir. Él te va a maldecir. Y ese es el gran riesgo que tenemos tú y yo cuando llegue ese punto donde tengamos esa caída. Ese es el gran riesgo. Que después digamos, ¿y por qué yo? ¿Y por qué a mí? Si yo hago todo lo correcto. Dios, pues yo creo que ni existe. Y entonces empecemos y comencemos a maldecir ese momento y correr el riesgo de separarnos de la cobertura de Dios. Y tú y yo debemos estar preparados por ese momento. Porque sabemos que dice la palabra que debemos estar conscientes, en primera de Pedro 5, 8, 9, dice, estar atentos, dicen unas versiones. En la Reina Valera dice, velad. Dice, porque vuestro adversario, ¿quién es mi enemigo? El diablo. Porque tu adversario, lo está diciendo la Biblia. Desde el momento en que tú eres un creyente, dice, tu adversario, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Ahí está. El mismo diablo lo está declarando, que él anda alrededor del mundo. Porque no quiere que nosotros continuemos con esta labor
de evangelismo y de explicar su palabra, predicar su palabra. Quiere quitarte de en medio. Y eso es lo que nosotros debemos estar alertas. Por eso dice la palabra velad, porque yo no voy a permitir que algo de manera natural interrumpa mi relación con Dios y que el diablo logre ese propósito. ¿Cómo? Pues ya lo comentamos en un principio, ¿verdad? ¿Por qué yo? Si amo a Dios, adoro a Dios, cumplo con todo, soy una persona responsable. Sin embargo, ¿por qué me sucede todo esto? Cuando llegara a presentarse en tu vida o en la mía este tipo de situaciones, podemos acordarnos de Job, de todo lo que pasó. Porque en un mismo día, dice su palabra, en un mismo día le quitó sus propiedades, lo dejó en la miseria. Después de tener tanto dinero, tantos animales, de su palabra, y lo pueden leer a partir del versículo 12, creo, cuando Satanás interviene con la permisividad de Dios, porque Dios lo permite. Dios permite todas estas cosas que sucedan en nuestra vida. Ahorita te voy a decir por qué. Le quita todas sus posesiones, se queda en la miseria, en un solo día. Y dice la palabra que no había terminado de recibir estas noticias terribles que te pueden suceder a ti y a mí cuando llega la cuarta. Y le dice, tus 10 hijos han fallecido. 10 hijos festejaban, se reunían tradicionalmente en la casa del primogénito. Viene un viento fuerte, derriba la casa y mueren aplastados. Imagínate, tú como papá, ese sentimiento indescriptible del que hablaba, que además nunca lo he vivido, pero ha de ser terrible, terrible el que muera uno de nuestros hijos. Y entonces es cuando empezamos a dudar de la fidelidad de Dios. ¿Por qué él y por qué no yo? ¿Por qué él o por qué no aquel drogadicto, asaltante, violador, etcétera, etcétera? ¿Por qué mi hijo, que se paraba en medio de la iglesia a adorar, a brincar, a levantar manos? ¿Por qué él? Dice la palabra que cuando esto le sucede a Job, entonces viene la prueba y viene cómo está tu corazón. Y dice que Job se levantó, en el versículo 20, Job se levantó y rasgó su manto y se rasuró la cabeza. ¿Por qué? Pues en aquellas épocas se enviaba el mensaje, desgarrarse las vestiduras era de que estaba totalmente desolado. Rasurarse la cabeza, los mensajes de no seré ya igual. Porque es el resultado de la muerte de un hijo. Tú ya no vas a ser igual. Podrás tener ese momento de crecimiento, pero quedas marcado para toda la vida. Por eso Job se rasura la cabeza teológicamente, enviando el mensaje de ya no seré igual. De aquí en adelante habrá algo que marcó mi vida. Y dice entonces, y se rasuró la cabeza en señal de duelo y se postró en tierra en actitud de adoración. Yo puedo ver o puedo imaginar allá a Satanás. Dice, ahorita vas a ver. Sin embargo, dice la palabra que entonces Job dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y nada tendré cuando muera. Y las palabras claves que dijo, el Señor me dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre de mi Señor. Ni en esos momentos. Como le decía yo en un principio, es que no me queda otra. Agarrarme de la mano de Dios. De creer que Él tiene el control de todo esto. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ser probada. Tu fe tiene que ser probada. Tu fe tiene que ser pasada por fuego. Tu fe, dice la palabra de Dios, que nuestra fe hace una similitud como el oro. El oro tiene que ser pasado por fuego.
tiene que ser acrisolado para que después una piedra bruta se vuelva reluciente. Dice, tu fe es más preciosa que el oro, que tiene que ser probada para ser fortalecido. Yo les he platicado que Nayeli era una hija muy cuidada, muy abrazada, muy dependiente. Me decía ayer su amiga, dice, la veíamos a tu hija muy insegura, porque cuando ella termina, inclusive le dijimos, hija, tienes la oportunidad, tenemos los recursos, tenemos las formas, vete a estudiar, vete a hacer tus prácticas profesionales, etcétera, para tu mayor preparación al extranjero, al país que tú quieras, donde veas que vas a obtener un mayor desarrollo exponencial en tu carrera, ¿verdad? Dice, no, dice, no. ¿Por qué ella dice, no, pues no, acá? Dice, pues ustedes, mi mamá, mis hermanos, ¿verdad? Es una niña muy dependiente. Y decíamos, híjole, esta quién sabe cómo le va a ir. Cuando le sucede eso, la fe de ella fue pasada por fuego. Y el resultado de todo esto fue un crecimiento no solamente espiritual, sino emocional y mental. Porque ella dijo, ella cuando necesariamente tuvo que ir con los doctores para firmar la autorización de su marido, ¿verdad? De su esposo, de Juanito, ella embarazada con 8 meses, ella dijo, yo voy. Y cuando le dijo el doctor, no hay esperanza, se llegó muerto, pero vamos a intentarlo. Dice, fírmele. Dice, yo me salí y dije, está bien, pero yo no tomo esa palabra para mi vida y la vida de mi esposo, ni de este hijo. Dice, porque yo sé que Dios tiene el control. Y entonces empieza ella a declarar el Salmo 23. Y a partir de ahí, en ese mismo momento, colapsa su proceso de embarazo y hay que operarla a ella también de emergencia, porque si no perdía al bebé. Operada, y ahorita podemos ver una Nayeli y un Juanito robustecidos, maduros. Le digo, nos das 3 vueltas, hija, en su carácter, en su forma de ser, en su forma de pensar. Y eso es lo que quiere Dios para tu vida y tu mía, y tu vida, para que nuestra fe crezca, nuestra fe como dijeran los paisanos, se amacice y podemos confiar y depender más de Dios. Y todo eso lo vas a obtener a través de el ejemplo que nos dio Dios. En Santiago 5 dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? ¿Por qué? Porque es un proceso de tu vida que pasamos tú y yo. Es un proceso que necesariamente tenemos que esperar pacientemente, y esa paciencia únicamente nos la da el Espíritu Santo, porque es un fruto del Espíritu Santo. Y así como Job pasó todo eso, que no pecó, a pesar de haber perdido a sus 10 hijos. Porque además, en 2 de Corintios nos lo dice, porque esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Porque nosotros, aquí dice Corintios, por tanto, no nos desanimamos, dice, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, ciertamente, porque es yo recuerdo que la mamá de Juanito, una señora, y ayer lo recordábamos, es una señora chaparrita, gordita, llenita la señora, 1 año se aventó cuidando a su hijo. Y en ese año, la señora se hizo un palito, desgastada físicamente, robustecida espiritualmente. Porque yo me acuerdo haberla visto en ese momento en la banqueta, sentada, y le digo a su esposo, dile a tu esposa que se venga
acá con nosotros. Tenemos que estar unidos, no es el momento de estar separados, de estar unidos, clamando, intercediendo por la salud de Juanito, de su hijo. Ya dijo, no, yo estoy aquí bien, porque yo ya le solté mi hijo al Señor, ya se lo entregué y le dije que Él hiciera su voluntad conmigo. Dice, yo voy a hacer lo que tenga, pero yo no voy a parar de clamar por la vida de mi hijo. ¿Se desgastó? Por supuesto. Juanito era un muchacho robusto, futbolista. De hecho, por eso pudo estudiar en la UCLA, que es una universidad de las más caras en el país, porque pues era deportista, futbolista, fuerte, piernotas. Él salió en varias ocasiones fuera del país a jugar, etcétera, etcétera. Pero después, cuando era un palito, desgastándose, dice, al contrario, porque por fuera nos vamos desgastando, pero por dentro nos vamos renovando día a día. Porque este cuerpo es corruptible, pero el día de mañana, cuando nos vayamos tú y yo ante la presencia, será un cuerpo glorificado, incorruptible. Y dice, pues los sufrimientos acá, ligeros y efímeros que ahora padecemos, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo visible, porque tú y yo no andamos por vista, andamos por fe. Y dice, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. Es eterno. Y es lo que nosotros debemos estar buscando con todo esto. Cuando nos llegara a suceder de hecho, yo la próxima semana voy a continuar con esto. Y ustedes van a mirar quién es Dios para tu vida. ¿Qué momentos tú y yo vamos a vivir? Podemos vivir donde nuestra fe es probada y donde Dios actúa después. Porque Dios es bueno. Porque Dios no te va a soltar. Dice su palabra que dice, porque Él no va a dejar. Dice lo que dice en Corintios 10:13. Dice, ustedes, Pablo, dirigiéndose a los corintios, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Él no te va a hacer pasar una prueba que tú no puedas soportar, porque Él nos ama, Él es nuestro Padre, nosotros nuestros hijos, y no nos va a dejar con una prueba que ya no podamos resistir y que nos vaya a dar hasta un infarto. No va a ser así. Dice su palabra, y pueden ustedes confiar en Dios, que no lo dejará sufrir pruebas más duras de lo que puede soportar. Sí, la confianza que debemos tener tú y yo, que vamos a pasar pruebas, sí las vamos a pasar, que no nos vamos a quedar ahí, tampoco nos vamos a quedar, porque Dios tiene el control, porque Dios permite que esto suceda para que mi fe sea fortalecida, sea renovada, sea acrisolada. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios nos dará también la manera de salir de ella. Dice la palabra, para que podamos soportarla. Dios te va a dar la salida. Porque Dios es el Padre. Porque Dios así hizo con su Hijo. Cuando estuvo en la cruz. Cuando Él sintió ese abandono del Padre. Pero Él le dio la victoria al final. Por eso Dios permite que nos sucedan estos días cuando todo es pura felicidad y podamos caer, porque quiere probar tu fe. Él quiere que no le ames por tu comodidad, por tu trabajo, por tu dinero, por tu relación inclusive con Dios, lo digo con temor. No quiere, Él quiere que le ames por sobre todas las cosas, dice su palabra. Por eso Él permite que tú y yo pasemos este tipo de pruebas, para que podamos crecer, para que podamos ser fuertes. La próxima semana te voy a decir por qué y de qué manera
Dios nos da esa salida de esa prueba para salir fortalecidos. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias. Señor, cierra tus ojos y habla con Dios. Y dile gracias, Señor. Gracias porque yo sé que tú me amas. Reconozco, Señor, que aun cuando soy un pecador, Padre, la identidad de padre e hijo prevalece. Gracias, Señor, porque yo sé que tú, aunque permitas que yo pase pruebas, desiertos en mi vida, Señor, tú no me vas a abandonar. Tú vas a dar la salida para que yo pueda salir adelante, para que yo pueda reconocer, Señor, que tú eres Dios, que tú eres Rey, Padre, y que a pesar de mis caídas, Señor, abruptas, tú me vas a levantar, Señor, porque me amas, porque me amas. Gracias, Dios. Señor, dice tu palabra que ¿quién nos separará de tu amor? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Luego dice en el versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te amamos, Señor. Te amamos.